con el terminal negativo del diodo, ¿no? Por lo que la corriente vendría en este sentido, lo que haría que el diodo no trabaje. ¿Sí? Lo que haría que el diodo no trabaje. Entonces, viendo los diodos desde una manera general, vamos a decir que en realidad un diodo de potencia y un diodo de señal trabajan bajo una misma lógica, ¿no? Tienen una misma idea de trabajo. ¿Por qué? Porque cualquier diodo, sea de potencia o no, está formado por esta unión de materiales. ¿De acuerdo? Está formado por esta unión de materiales. Ahora, obviamente que los diodos se diferencian. Los diodos tienen, por decirlo así, la familia de los diodos tienen sus subfamilias. ¿De acuerdo? Tienen sus subfamilias. Entonces, si yo voy a usar un diodo, tengo que saber para qué lo voy a usar. ¿De acuerdo? Porque si yo voy a usar un diodo en un circuito o en un bloque de potencia, no puedo usar un diodo de señal. En cambio, si yo voy a usar un diodo en un circuito de control, es muy probable que esté sobredimensionado mi diodo de potencia, incluso que no pueda ser adecuado para el control. Simplemente tendría que usar un diodo de señal en ese caso. Entonces tengo que reconocer bien cuáles son mis bloques de potencia, cuáles son mis bloques de control, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque en un bloque de control, por ejemplo, y es algo que se usa mucho también en potencia, el diodo me evita el retorno de corrientes que podrían dañar el dispositivo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la función principal del diodo? O la aplicación principal. ¿En qué probablemente vemos diodos todos los días sin darnos cuenta? En rectificadores. O sea, en convertir mi señal alterna en señal continua. ¿De acuerdo? Bueno, obviamente que faltan varias etapas, ¿no? Ahí solamente estoy rectificando. Pero es probablemente lo que más usemos diodos. ¿De acuerdo? Ahora, en el laboratorio ustedes se han dado cuenta la diferencia que existe entre un diodo normal o en los que hemos visto de señal simples y los diodos de potencia, ¿no? Un diodo de potencia, dimensionalmente hablando, es mucho más grande. Me atrevería a decir que hasta 10 veces más grande, ¿no? Que un diodo de señal, que los que vimos en electrónicos. Hay otros diodos que tienen el encapsulado que parecen un transistor, ¿no? Solamente que en vez de 2 patas, en vez de 3 patas, tienen 2, ¿no? Porque hemos visto diodos de este tipo en el laboratorio, o han comprado diodos de este tipo, ¿no? Que parecen un transistor, pero solamente tienen 2 patas, porque es un diodo. Hay diodos que parecen como un remache, es como una tuerca, un perno, algo por el estilo, ¿no? Diodos de chapa, ¿no? Entonces, esos son los diodos de potencia. Físicamente hablando, son distintos a los diodos de señal. El diodo de señal, por lo general, es ese encapsulado negro, una línea blanca, o ese encapsulado naranja, ¿no? Medio transparente con una línea negra. ¿De acuerdo? Para la identificación del cátodo. Muy bien. Ahora, respecto a la curva característica, ya nosotros debemos entender que para cualquier dispositivo que vayamos a hablar tenemos que trabajar con sus curvas características. Es fundamental entender, interpretar y trabajar con las curvas características. ¿Por qué? Porque según eso voy a decidir con qué dispositivo voy a trabajar en mis circuitos, ya sea de control o ya sea de fuerza. En este caso, un diodo, ¿en qué cuadrantes trabaja? ¿En qué cuadrantes trabaja? El primero y el tercero. Un diodo solamente trabaja en el primero y el tercero.
El eje de las abscisas, ¿qué es? Es X, ¿no? Abscisas. El eje de las abscisas, ¿qué es? El voltaje de el diodo, ¿no? Y el eje de las ordenadas, la corriente del diodo. Perfecto. ¿No? Hablando del diodo en general, yo tengo en polarización directa y tengo en polarización inversa. ¿De acuerdo? En polarización directa, idealmente, ¿qué es un diodo? En un modelo ideal. ¿Es un cable cuándo? ¿Cuándo es un cable? No siempre es un cable, ¿no? Suponiendo que ese es el diodo. ¿Es un cable cuándo? ¿Ah? En polarización directa. En polarización directa, el diodo se sustituye por un cable. Se supone que estos son estos terminales, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que idealmente, ¿qué? Deja que pasar toda la corriente y ¿qué consume? Nada de voltaje. Idealmente no consume nada de voltaje porque un cable tiene una resistencia de 0. Entonces, significa que sería así. ¿De acuerdo? Sería así. ¿Vamos bien? En cambio, cuando está polarizada de manera inversa, ¿qué es? Un circuito abierto. ¿Qué significa? Que no pasa corriente, pero al ser un circuito abierto, ¿qué hace? Consume todo el voltaje, ¿no? Entonces consume todo el voltaje, pero no pasa corriente. ¿Vamos bien? Ese es el modelo ideal de un diodo. El modelo, ¿qué otro modelo conocemos? El modelo aproximado, perfecto. El modelo aproximado. ¿Por qué se sustituye un diodo? Por una fuente, ¿no? Con polarización directa e inversa a la del diodo. Directa. No. Una fuente inversa es en los diodos Zener. En los diodos comunes es una fuente directa al diodo. O sea, este es el positivo, este es el negativo, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso es directa. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que tenemos ¿qué tenemos? Un voltaje de referencia, ¿no? Un voltaje de referencia. Entonces, ¿qué va a hacer el diodo? No deja pasar corriente hasta VF. Una vez que tiene VF, una vez que es VF, ¿qué pasa? No consume más porque es simplemente una fuente y deja pasar toda la corriente. ¿Vamos bien? ¿Me van a entender? Muchachos, ¿me van a entender? Perfecto. Y cuando está polarizado de manera inversa, ¿cuál es el modelo aproximado? ¿Cuál es? Un circuito abierto, o sea, sigue siendo así. ¿Me van a entender? ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas hasta ahí? Ok, y por último, ¿qué tenemos? El modelo real. ¿El modelo real qué es? Una fuente y una resistencia, perfecto. Es decir, yo tengo una fuente o una resistencia. Entonces, vea, ¿este qué sería? ¿Esto qué sería? ¿El positivo y el negativo de quién?
del voltaje del diodo, porque todo el diodo se ha sustituido por esto. Acá que tengo, el positivo y el negativo de quién? Fuente. De un voltaje de la fuente o de referencia. Y acá que tengo, también tengo positivo y negativo de quién? De la resistencia de quién? Del diodo, ¿no? De una resistencia del diodo. Eso es cuando la corriente viene en este sentido, pues obviamente, ¿no? Cuando la corriente viene en este sentido. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Que el voltaje del diodo aquí es igual a la suma de quién? Del voltaje de la referencia o de la fuente más el voltaje de la resistencia del diodo, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, por ley de Ohm, yo que sé, por la ley de Ohm, yo que sé, que el voltaje es que la corriente por la resistencia. ¿Esto quién es? Ohm, ¿no? La ley de Ohm. ¿De acuerdo? La ley de Ohm. ¿Qué significa? Que a mayor corriente, ¿qué va a pasar? Mayor caída ¿en dónde? En la resistencia. Por lo tanto, mayor voltaje ¿en dónde? En el diodo. Entonces, ¿qué significa? Que va a ser exageradamente algo así, ¿no? Exageradamente algo así. ¿Por qué? Porque a más corriente, más voltaje va a consumir la resistencia. Ese voltaje de la resistencia se va a sumar con este voltaje de la fuente o de referencia y van a hacer que el voltaje del diodo cada vez sea mayor, ¿no? El voltaje del diodo va creciendo. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿de quién depende esta pendiente? ¿De quién depende esa pendiente? De la corriente. ¿De quién depende? ¿De quién depende que esto tenga una pendiente muy pronunciada o sea muy echada? ¿De quién depende? De la resistencia. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Directa. Directa. Si la resistencia, la pendiente estoy hablando, ¿ah? La pendiente es directa inversamente proporcional a la resistencia del diodo. Inversa, ¿no? Entonces, esto es así, ¿no? Esa pendiente es inversamente proporcional a la resistencia del diodo. ¿Por qué? Porque la corriente es el gráfico de quién es. El gráfico rojo, ¿de quién es? Del voltaje de la corriente. ¿Qué estamos graficando acá? Voltaje y corriente. Corrientes. ¿A quién le interesan las corrientes? Que pase la corriente. ¿De acuerdo? Entonces la corriente, esta I, porque esta roja es I, esta azul, ¿quién es? I, y esta verde, ¿quién es? I también, ¿no? Entonces la corriente por acá, ¿qué es? ¿Y qué es? El voltaje sobre la resistencia. Por eso la pendiente de I es ¿qué? Inversamente proporcional a la resistencia del diodo. ¿No? ¿Me dejo entender? Muchachos. ¿Dudas? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿El eje Y es corriente? El G y es corriente. El X son voltajes del diodo, Y es corriente del diodo. ¿Y la línea roja también es corriente? Claro. Es a partir de qué momento la corriente dispara, ¿no? Yo estoy siendo muy exagerado porque esto debería ser por acá, ¿no? Pero para que se entienda. Por un tema académico lo estoy haciendo, ¿no? ¿Ya? En cambio, el voltaje del diodo es ¿qué? El voltaje del diodo sí es directamente proporcional ¿a quién? A la
A la a la corriente. resistencia del diodo. En cambio acá, ¿quién me interesa? ¿Quién estoy viendo? La corriente. Aquí yo estoy graficando la corriente. ¿No? La corriente. Muy bien. Ok, cópienlo muchachos para seguir avanzando. Esto es un repaso de electrónicos 1, ¿no? Hasta ahora. Supongo todo está claro. Ingeniero, yo tengo un cruce ahorita a las 3. Un subtítulo, ¿qué me falta? El inverso. ¿En el inverso qué es? Una resistencia relativamente grande, ¿no? Relativamente grande. ¿Qué pasa en el inverso? Porque esto no es así, ¿eh? En realidad esto es así. ¿Ya? Ahí viene, ¿no? Siempre hay un consumo. En cambio acá, ¿qué pasa? ¿Hay corriente? Sí, porque es una resistencia, ya no es un circuito abierto. Mucha o poca, pero hay corriente. Hay corriente. ¿Qué significa? Que ya no estoy sobre el eje. Obviamente le estoy siendo exagerado, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue al voltaje de ruptura. En los libros lo llaman así, ¿no? La nomenclatura es lo de menos. A mí me interesa que sepan el funcionamiento. ¿Qué pasa ahí? Cuando llego acá, el efecto avalancha. O sea, ¿qué pasa literalmente? Se rompe el diodo. Entonces, ¿cómo empieza a trabajar? ¿Cómo empieza a trabajar? ¿Como un corto o como un circuito abierto? Como un corto, porque si estoy dejando pasar corriente, porque acá estoy dejando ya pasar la corriente, se convirtió el diodo en ¿qué? En un conductor. O sea, ¿me sirve para este lado? No. ¿Me sirve para este lado? No. Ya se malogró el diodo. Ya no es un diodo, es un cable. ¿De acuerdo? Ok, ahora sí. ¿Cuál era la pregunta? ¿En el modelo aproximado? ¿Este? ¿Acá? Yo consumo todo el voltaje hasta que llegues a la referencia, pero ¿cuánta corriente dejo pasar? Nada. Una vez que llegues a esto, ¿qué pasa? Me quedo con ese voltaje y dejo pasar toda la corriente. En un diodo de silicio, ¿cuánto consume? 0,7. O sea, si yo te doy 10 voltios, el de silicio, ¿cuánto consume? 0,7. Y nada más. Toda la corriente pasa. El de germanio, ¿cuánto consume? 0,3. Pero en realidad consumen 0,7 y 0,3. No, va cambiando. ¿Por qué? Por eso. ¿De acuerdo? A eso se refiere eso. O sea, que es como el peaje que les dije en electrónicos, ¿no? Que se necesita pagar. Es lo que necesita el dispositivo para ser excitado y dejar pasar el resto de la energía. Ok, este es un repaso violento de qué? De diodos, de circuitos eléctricos. Muy bien. ¿Copiaron todo, muchachos? Ahora, en electrónica en potencia ya no es tan simple, ya nos vamos a ir acá.
Ya no vamos en electrónicos, hablábamos del ideal y del aproximado. Ahora, ¿de qué vamos a hablar netamente? Del real. ¿Por qué? Porque se origina esto, muchachos. Se origina esto. A eso se le llama IS. IS es la corriente superficial de fuga. Es la corriente superficial de fuga. ¿Por qué? Porque sí existe corriente, a diferencia de estos dos que no había. ¿Ah? ¿Quién lleva electrónicos mañana a prácticas? De 5 a 7, ¿no? Lo vamos a adelantar de 4 a 6, porque creo que no tenemos problemas, ¿no? Porfa, ¿ya? Para que desde mañana la práctica es de 4 a 6. ¿Ya? Ok. Ahora, vean. Esto ya es importante. En un rato vamos a analizar esto. Esto ya es importante. Pero ¿saben qué? Hay otro parámetro. Hemos dicho que los diodos responden distinto a la aplicación, no a la aplicación, a su fabricación. ¿De acuerdo? Para entenderlo de una manera sencilla, si yo tengo este voltaje de referencia 1 y este voltaje de referencia 2, ¿a qué me referiría? Por ejemplo, así, para hacerlo sencillo, ¿en qué pensaría? Uno está antes que el otro. Lo acabamos de hablar. Uno es de germanio y otro es de silicio. En eso podría pensar, ya. Con esa idea arranquemos, porque no es eso. Porque no es eso. Pasa esto. Entonces acá voy a tener un voltaje en punto 1, voy a tener un voltaje en punto 2. Obviamente que es mucho más largo, ¿no? Para que, evidentemente esto es un tema académico, esto está muy cerca a Y, esto está muy lejos a Y, ¿no? Pero por un tema de dibujo, ¿no? Por un tema de dibujo. Entonces yo voy a tener lo siguiente, yo voy a tener esto, ¿ya? Yo voy a tener esto en un diodo y voy a tener esto. También estoy siendo muy exagerado, ¿ah? Es un tema académico, es simplemente para que se entienda. ¿Ah? Ok. ¿Cuál es mejor? ¿El diodo rojo o el diodo azul? ¿Y por qué? ¿Cuál es mejor? ¿El diodo rojo o el diodo azul? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Ah? No. No es exactamente eso que su respuesta es rápida, porque no estamos evaluando respuestas. Ojo, esas curvas y estas curvas son las características estáticas de un diodo. ¿Ah? No, porque todavía no hemos dibujado esa parte. Entonces, ¿cuál es mejor? ¿El rojo, el azul y por qué? ¿Cuál? Evidentemente en esa gráfica, yo lo he hecho adrede, ¿cuál tiene una pendiente mayor? El rojo. El rojo es evidente que tiene una pendiente mayor. El azul tiene una pendiente muy echada. ¿De acuerdo? Muy echada. El rojo, ¿qué hace? Consume menos voltaje. No corriente, consume menos voltaje. Entonces, ¿quién es mejor? ¿El rojo o el azul? ¿Por qué? Porque consume menos energía de mi circuito. El rojo consume menos energía de mi circuito. Eso va a hacer que aumente ¿qué? La eficiencia. ¿Se acuerdan que la clase pasada hicimos esto? ¿Puedo borrar esta parte de acá?
¿Se acuerdan que en la clase pasada hicimos esto? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaba cuando yo ponía una resistencia para controlar esto a 70 voltios o a 50? Que es lo que hicimos, creo. Creo que lo llevamos a 50, ¿no? Lo llevamos a 50 voltios y acá habían 100. ¿Qué tenía que hacer? Si esto era un K, ¿cuánto era eso? Un K. ¿Pero qué pasaba? De funcionar ya funcionaba, ¿ya? Ya satisfacíamos la necesidad, pero ¿qué pasaba? La eficiencia se reducía en cuánto? Un 50%, o sea, cámbiate de carrera, ¿no? 50% de eficiencia, estamos pero pésimo, pésimo. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? La electrónica de potencias, ¿en qué está basada? En conmutadores. Entonces, ¿qué pusimos? Un conmutador. Y nos habíamos dado cuenta que de esa manera obteníamos un voltaje promedio, ¿no? O sea, teníamos esto, 100 voltios, 0 voltios, 100 voltios, 0 voltios, 100 voltios, 0 voltios. Que si lo llevo a un voltaje promedio, obviamente esto es así, ¿no? Esto era 100, ¿no? Porque te doy energía, te quito energía, te doy energía, te quito energía, te doy energía, te quito energía. Si yo hago un voltaje promedio, ¿qué pasa? ¿Cuánto hay? 50. O sea, sí sirve. Pero ¿qué estoy haciendo? Si ustedes conectan ahí su celular, funciona a 50 voltios, ¿cuánto le están dando? 100. ¿Qué están haciendo? Lo están quemando. Lo quemo, lo apago, lo quemo, lo apago. O sea, no va a servir, pues. No va a servir. Para eso, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Filtros de segundo orden, ¿no? El más simple. ¿Por qué? Porque, miren, ¿qué es esto? Un capacitor. ¿Qué es un condensador o un capacitor en términos simples? Recibe energía, la almacena y cuando le dejas de alimentar empieza a descargarla lentamente, o sea, hace las veces de esto, ¿no? Sube, baja, ¿sí? Idealmente, ¿qué es esto? Imagínense que esto no está conectado, estamos en la parte verde. ¿Qué es esto? Un cable. Esto es una bobina, ¿qué es una bobina? Un cable enrollado. ¿Cuánto es la resistencia de un cable? 0. Es decir, ¿cuánto consume? 0. ¿Quién va a obtener todo el voltaje? El capacitor. Cuando yo lo cierre, ¿cuánto va a tener el capacitor? 100 voltios. Cuando yo lo baje, ¿qué va a pasar? Cuando el interruptor venga acá, no va a estar conectado. ¿Qué va a hacer el capacitor? Te va a liberar la energía que ha almacenado. Te va a liberar la energía que ha almacenado. ¿De acuerdo? Entonces, va a pasar esto. Y esto ya no daña tu dispositivo. Si hay un pico, sí hay un pico. ¿Ya? Pero normalmente la mayoría de componentes deberían aguantar un pico. No todos. No es lo adecuado, no es lo correcto. No es ni lo adecuado ni lo correcto. Pero eso pasa en casa, ¿no? Cuando se va la luz y regresa, devuelve, regresa con un pico. En muchos casos tenemos que poner ¿qué? Un supresor de picos. Un supresor de picos, ¿no? Que elimine ese pico. Que podríamos hacerlo para que no tenga ese voltaje exagerado porque podría lastimar nuestra carga. Pero a partir de un momento, ¿qué hace? Ya es estable, prácticamente
en los 50 voltios. Por eso, al ser estable, ¿qué hago? Lo conecto a mi carga. Entonces, ¿cuánto le llega la carga? 100, 0, 100, 0, 100, 0. No, ¿cuánto le llega? 50. Obviamente que estoy haciendo un análisis muy general, ¿ah? Esto lo han hecho ustedes en circuitos eléctricos 2. Pero puedo lograr esto, ¿no? Si lo llevo a un simulador, voy a lograr esto, ¿no? Elimino los armónicos que se generan por la onda cuadrada, por el tema de Fourier con mi bobina y mi capacitor y todo esto, ¿no? ¿De acuerdo? Ok, porque ahí ven espectros, han visto en matemática, ¿no? Han visto en matemática eso. Ok, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Un diodo, ya veré dónde lo pongo, ¿no? Aquí, 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 tendré que analizarlo, ¿de acuerdo? Pero por ejemplo, yo podría, no estoy diciendo, esto lo vamos a hacer todavía en la última fase. Podría poner un diodo ahí. Podría poner un diodo ahí, ¿para qué? ¿Me conviene ponerlo ahí? De esa forma, no lo sé, tendría que analizarlo porque de esa forma jamás se cargaría el capacitor. ¿De acuerdo? Jamás se cargaría el capacitor. Entonces quizás tendría que ir acá. ¿Ya? ¿Para qué? Para que cuando venga y se cierre, ¿qué va a hacer el capacitor? Se carga. O incluso, en vez de ahí, quizás acá. Eso lo vamos a analizar, ¿ah? No estoy diciendo que es el circuito. Entonces, ¿para qué? Para que una vez que se cierre, se cargue el capacitor. Cuando lo abro, ¿qué va a pasar? Este capacitor va a soltar energía, pero yo quiero que la energía no venga en este sentido, porque acá se va a ir a tierra. No corto, pero la voy a eliminar en un golpe. Es como un desfogue de energía. En cambio, al evitar que venga por acá, ¿a dónde la voy a mandar? Solamente a la carga. ¿Me hago entender? Eso ya es un tema de diseño, de análisis y todas esas cosas. Pero me doy cuenta de la importancia del diodo ahora. ¿Sí? Me doy cuenta de la importancia del diodo. Ok, entonces, si esto me consume mucho voltaje de este, ¿qué va a pasar? O sea, digamos, tengo una fuente de 10 voltios y tengo un diodo de 1 voltio. ¿Cuánto le va a llegar a la carga? 9. Tengo una fuente de 10 voltios y tengo un diodo de 2,5 voltios. ¿Cuánto le va a llegar a la carga? 7,5. ¿Qué te conviene? El de 1. ¿Por qué? Porque te va a consumir menos energía, lo que va a hacer que mejore ¿qué? Tu eficiencia. ¿Me hago entender? Muchachos, ¿me hago entender? Ok, entonces, en este caso, ¿cuál me conviene? El rojo. ¿Qué significa? Acá yo tengo una resistencia del diodo 1 y acá yo tengo una resistencia del diodo 2. ¿Qué significa? Que R1 es menor que R2. Pero ¿qué va a pasar? Ahora analicemos los pros y los contras. Significa, ¿cuál es mejor conductor? ¿El rojo o el azul? ¿Cuál es mejor conductor? ¿El rojo o el azul? Analicen, muchachos. ¿Cuál es mejor conductor? ¿El rojo o el azul? ¿Qué es un conductor? Tiene la menor resistencia. El que tiene la menor resistencia. Acá, el ideal, ¿cuál es? El verde. ¿Por qué? Porque no consume, porque es un cable. Es un conductor perfecto. Entonces, no me consume voltaje, pero me deja pasar toda la corriente. En este caso, ¿cuál sería el mejor conductor? El rojo, perfecto. El rojo, ¿por qué? Porque está más pegado al eje de las ordenadas. Está más pegado al eje de las ordenadas. O sea, deja pasar más corriente consumiendo menos voltaje, que es una resistencia a eso, ¿no? Me deja pasar más corriente con menos voltaje. ¿Eso qué es? Una resistencia. ¿Sí? ¿Sí?
Ok, ahora, ¿cómo logro esto? En un diodo ya no es tan simple como electrónicos, ¿no? Ya hay mucho más análisis. En un diodo, ¿qué es esos materiales? Tipo N y un material tipo P. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra? ¿Cómo logro el material tipo N y cómo logro el material tipo P? ¿Ah? ¿Cómo? A ver, los diodos que conocemos, ¿de qué son? Silicio y germanio. Estos átomos, ¿cuántos electrones tienen en su etapa covalente? En su última etapa. 5, 3, 4. Tienen 4. ¿Se acuerdan del gráfico que hice al principio del curso? Eso lo hice en electrónicos, ¿ah? Tanto el germanio como el silicio, ¿cuántos tienen en su última etapa? ¿Cómo se llama la última etapa? ¿Es covalente? No, pues sí. No sé, en química soy pésimo. En su último nivel. ¿Así es su último nivel nomás? Este es el enlace covalente, eso sí estoy seguro, ¿no? ¿Por qué? Porque este que me interesa, el silicio, ¿qué pasa? Tiene 4. Con los otros 4, ¿qué hace? Una unión perfecta, ¿no? Esa unión covalente. Si no estoy equivocado, químicamente a eso se le llama un cristal perfecto. ¿No? ¿O no? ¿Por qué? Porque las uniones son muy duras. Muy duras. ¿Cómo logro el material tipo N? ¿Cómo logro el material tipo N? ¿Cómo? N, ¿qué significa? Negativo. ¿Qué significa? Que mi material va a ser más negativo o menos negativo que el inicial. Más negativo. Entonces, ¿qué tendría que poner? ¿Un átomo de cuántos? De 5. Un átomo de 5. ¿Para qué? Para que sea un material tipo N. Me sobra un electrón. Lo hice ¿qué? Más negativo. Para que sea un material tipo P, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? De 3 electrones. O sea, me queda... ¿Qué me queda? Un hueco. Un hueco no es un protón, es un hueco. Pero al faltar un electrón del principio, es un material que más positivo que el inicial, ¿no? O sea, si yo les digo, en el salón hay 10 hombres y mujeres, ¿ya? Si aumenta una mujer, va a ser un salón donde predominan las mujeres. Si sale una mujer, va a ser un salón donde predominan los varones. ¿Me hago entender? Es lo mismo. Acá tengo un cristal perfecto. No estoy seguro, ¿eh? Química, soy el peor, ¿no? Pero si así se llama un cristal perfecto por esas uniones covalentes de los 4 átomos, de los 4 electrones que se crean, si yo aumento uno de 5, me sobra un electrón. Ese electrón es más fácil que salte. Es más fácil que salte. En cambio, cuando hay huecos, ¿qué va a hacer? Recibir esos electrones que están sobrando. Por eso se permite el flujo o no de corriente. Por eso es un semiconductor. Trabaja en uno y no trabaja en el otro, ¿no? Eso lo vimos en circuitos electrónicos. Entonces, muchachos, en este caso, ¿cómo hago que el silicio puro, ¿qué es? Eléctricamente hablando. El silicio puro. El silicio, no estoy hablando de un diodo de silicio. El silicio puro, eléctricamente hablando, ¿qué es? ¿Qué es? Si tiene 4
y están esas uniones perfectas y están logrando esos cristales que dicen, ¿qué es? ¿Es fácil liberar estos cuatro de un principio? No. Es lo más difícil que hay. Cuando los átomos tienen cuatro y logran esa unión covalente, es lo más difícil que hay liberar estos electrones. Se necesita muchísima energía para liberarlos, muchísima. Por lo tanto, ¿qué son? ¿El silicio qué es, muchachos? A ver, si no puedo liberar electrones, ¿qué es la corriente? ¿Qué es la corriente? El flujo de electrones. Si no puedo liberar electrones en un material, es un aislante, pues. Porque no puedo liberarlos. Pero ingeniero, entonces, ¿cómo el diodo de silicio es un semiconductor? ¿Por qué? Porque no es silicio. Son materiales que dopados, han sido modificados internamente, químicamente, para crear un tipo N y para crear un tipo P, para que funcionen en un sentido y no en el otro. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque si los electrones llegan en una directa, los electrones llegan al negativo, ¿qué van a hacer? Van a ir empujándose, y esos negativos, esos electrones que estaban sobrando, ¿a dónde van a saltar? A los huecos del positivo. ¿Y qué van a hacer? Liberarse, y te van a dejar. En cambio, cuando los electrones llegan al positivo, ¿qué va a pasar? Van a ocupar los huecos. Entonces, ¿quién va a saltar al otro lado? Si cada vez estoy ocupando más huecos, estoy haciendo la barrera más fuerte. Entonces, ¿qué va a pasar? No hay flujo de corriente, por eso trabaja como un semiconductor. ¿Me dejo entender? Ahora, ¿cuál estaría más dopado? ¿El rojo o el azul? A ver, por simple lógica, ¿qué es el silicio? Solo. ¿Qué es el silicio solo? Es un aislante. Si yo lo dopo, ¿en qué lo estoy convirtiendo? En un semiconductor. Si lo sobredopo, lo voy a convertir en un conductor. Entonces, ¿cuál está más dopado? ¿El rojo o el azul? El rojo, pues. Mientras más lo ensucie al silicio, mientras más huecos y electrones le sobre, ¿qué va a pasar? Va a haber un mayor flujo de electrones, por lo tanto va a ser, ¿qué? Un mejor, ¿qué? Conductor. ¿Por qué también es un mejor conductor? Porque su resistencia es menor que esta. En cambio, entonces yo voy a tener en electrónica y potencia diodos muy dopados y diodos menos dopados. ¿Ya? Pero ingeniero, ¿y eso de qué me sirve? O sea, ¿para qué voy a hacer diodos menos dopados si lo que quiero es que no me consuman energía? Está entrando en contradicciones, ¿sí o no? Estamos entrando en contradicciones. El hecho de que esté dopado, ¿qué significa? Mientras más conductor sea, por absurda que suene mi pregunta, mientras más conductor sea, ¿qué propiedad te está perdiendo? ¿Qué es la resistencia? O sea, eléctricamente hablando. Mientras más conductor seas, vas a ser menos ¿qué? Menos aislante. ¿Qué significa? Que este rojo va a venir acá y acá cae. O sea, va a tener ¿qué? Un menor rango de ¿qué? De ruptura. En cambio el otro me va a consumir más energía. Pero ¿qué va a pasar? Que en corriente inversa, ¿qué va a pasar? Va a aguantar más. Que en corriente inversa va a aguantar más. Entonces, depende a la aplicación de potencia de la que yo quiera realizar, voy a tener que decidir entre uno y el otro. Por lo general, el primer criterio es este. Pero en muchos casos son diodos de protección
contracorrientes. Y este parámetro pasa a ser fundamental. Este parámetro pasa a ser fundamental. Porque en electrónica de potencia vamos a hablar de 300, 400, 500 amperios. ¿Ya? No como en el laboratorio, pues, de milis. En electrónica de potencia vamos a hablar de cientos de amperios. De cientos de amperios. ¿Vamos bien? Perfecto. Hasta ahí, muchachos. ¿Alguna duda, alguna consulta? Me va a entender con este tema de dopar, cuál es más. En todo caso, cuando se vuelve mayor conductor que otro y cosas por el estilo. ¿Sí? Ok, chicos, tóquenlo, por favor. La constante de emisión por el voltaje térmico menos 1. ¿No? La corriente del diodo es igual a la corriente, bueno, vamos a poner su nomenclatura, que es I de ¿qué es IS? La corriente superficial de fuga. ¿Qué significa en cristiano? La corriente de polarización inversa, ¿no? La corriente de polarización, o sea, lo que fuga en inversa, porque debería ser 0. Si no les dan el valor, ustedes asuman, bueno, deberíamos asumir que es 10 a la menos 6. Pero normalmente está entre 10 a la menos 6 y 10 a la menos 5 esos parámetros. ¿Ya? Entre 10 a la menos 6 y 10 a la menos 5. Normalmente está entre esos parámetros. ¿Qué más? ¿Qué más tengo? VD. ¿Qué es? Voltaje del diodo. N es la constante de emisión. ¿No? N es la constante de emisión. En la teoría, el silicio es de 2 y el germanio es 1 en la teoría, esa constante de emisión. ¿Ya? En la práctica, el silicio, porque no se usa mucho el germanio, está entre el 1.1 y 1.8. Entre el 1.1 y 1.8. ¿Y VDT qué es? VDT es el voltaje térmico. Ok, ahora sí. Recordarán esto, muchachos.
la resistencia interna de quién? Del transistor. ¿En qué modelo? En pequeña señal, ¿no? O sea, en alterna, en el híbrido. ¿Entre quiénes? Entre la base y el emisor. H y E, ¿a qué era igual? RE por B. Pero RE era una resistencia interna, ¿no? ¿Se acuerdan? Era una resistencia interna también del transistor. ¿Cuánto era? 26 milivoltios sobre la corriente emisor, porque el voltaje es igual a I por R. Entonces, R, ¿a qué es igual? Al voltaje sobre la corriente. Ahora, vean, el voltaje térmico, ¿qué afecta a un dispositivo eléctrico? ¿Cuál es la perturbación común de un dispositivo eléctrico? Ustedes han visto perturbaciones en el curso de control con el ingeniero Marcelo, ¿no? Que un circuito de control no solamente está inmerso en el error de lectura y en la comparación, sino lo afecta la perturbación, o sea, agentes externos al sistema de control. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es el agente perturbador más común? No sé si más significativo, probablemente no el más significativo, pero el más común en la electricidad. Seguro lo han visto también con el ingeniero Castillo. El ruido, pero el ruido no necesariamente, porque puedo tener, o sea, de hecho hay armónicos y todo esto en mis sistemas, pero tengo una forma de controlarlo, ¿no? La temperatura. La temperatura hace que un conductor sea mejor o peor conductor, por raro o extraño que pueda sonar. Obviamente todo lo que digo lo digo en general, muchachos, ¿ah? A grandes rasgos, eso lo han debido ver en circuitos eléctricos. Pero yéndonos a un ejemplo. Yéndonos a un ejemplo, muchachos. La batería de su celular funciona distinto acá que en otra ciudad. Vámonos a un clima helado cercano, ¿ya? Para no irnos al extranjero. Si ustedes se van al Colca, en época de invierno, ahí hace frío. Hace frío al tema de que empieza a nevar y todas estas cosas, ¿no? Ok, si ustedes han ido en alguna oportunidad al Colca o algún destino con una temperatura similar, ¿ya? La batería ya no dura 10 o 12 horas, dura 5, dura 4, con igual o menor uso. ¿Por qué? Por la temperatura. ¿No? Por la temperatura. Incluso hay computadoras que no arrancan en minas. Antiguamente, por lo menos. Hoy por hoy ya casi todas han solucionado ese problema. Pero tú te comprabas una computadora estéticamente muy bonita, la subías a mina y no prendía. O sea, no tenía, estaba tan frío el ambiente que las baterías, que las celdas no llegaban a hacer contactos. ¿De acuerdo? No llegaban a hacer contactos. Entonces, la temperatura afecta mucho. La temperatura térmica, ¿a qué es igual? Eso lo han visto probablemente en el curso de termo o algo por el estilo, algo similar. ¿Es igual a qué? Acá, que es una constante de qué? De Boltzmann, ¿no? Eso lo han visto en termodinámica o algo así. Multiplicada por qué? Por la temperatura. Y al estar hablando, ¿qué es la corriente? ¿Qué es la corriente? Flujo de electrones. Entonces, ¿sobre qué? Sobre la carga de electrones. ¿De acuerdo? Entonces, pues lo vamos a hacer así. ¿Ah? K, ¿qué es? La constante Boltzmann, ¿no? Así creo que se escribe, ¿sí? ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿Cuánto es la constante de Boltzmann?
Salud. ¿Cuánto es la constante de Boltzmann? A ver, en internet, muchachos. Estamos en la época tecnológica, ¿no? No se la van a aprender de memoria. Eso me tocaba a mí. Y ya ni me acuerdo. 1,38 06 49 por 10 a la menos 23. ¿Qué? Joules Kelvin, ¿no? ¿De acuerdo? Joules Kelvin, ¿estoy bien? Es unidad. Claro, Joules sobre Kelvin, ¿no? O Joules por Kelvin a la menos 1. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué es T? La temperatura. ¿Cuál es la temperatura? ¿La unidad mundial? ¿Ah? ¿Cuál es la mundial? Kelvin. El sistema internacional de unidades, ¿cuál usa? Kelvin. El grado Kelvin, ¿cómo lo calculamos? 273 más los grados Celsius, porque nosotros trabajamos con Celsius, ¿no? Nosotros trabajamos con Celsius. Y por último, Q, ¿qué es? La carga del electrón, ¿no? La carga del electrón. ¿Cuánto es la carga del electrón? 1.06 creo que es. Por 10 a la menos 19, algo así. 1.602. 600. Ah, 1,602. 602.6 creo que también es. ¿Alguien tiene un decimal más? O 6022 creo que es. 029 176 por 10 a la menos 9. 19. ¿Estoy bien? Coulomb, ¿no? Ya. Coulomb. Entonces, bueno, pero a mí me interesa como carga, ¿no? Como carga. Entonces, mi voltaje térmico, ¿a qué sería igual? A 1,380649 por 10 a la menos 23. ¿Todo esto por qué? Por 273 más. ¿Cuánto es la temperatura ambiente? 25 grados. La temperatura ambiente estandarizada a nivel mundial es 25 grados. Sobre 1,602176 por 10 a la menos 19. Acá se van a ir los Kelvin con los Kelvin. Me queda Joule sobre Coulomb, voltios, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto sería el voltaje térmico? A ver, calcúlenlo. ¿Cuánto sería el voltaje térmico? Milivoltios. De acá sale esto. O sea, yo no lo había explicado en su momento en eléctrico, si se los dije que se los iban a explicar en potencia, porque si no era yo su profesor, supongo que él iba a hacer lo mismo. De que no es magia los 26 milivoltios, sale de aquí. ¿De acuerdo? Sale de ahí. Entonces, un conductor, ¿ah? Un alambre, algo por el estilo, debería tener 26 milivoltios a temperatura ambiente. ¿No?
Ahí estamos demostrando lo que hicimos en electrónicos. ¿Vamos bien? ¿Vamos a entender, muchachos? ¿Dudas? Simple, ¿no? Simple. Y en realidad acá no hay nada de ciencia. Cuando yo les pida algo, lo único que hay que hacer es aprenderse esta fórmula. Fórmula entre comillas. Tampoco vamos a darlo por aceptado esa ecuación. Ok, bajo eso, cópienlo por favor. Hacemos dos ejercicios muy simplones, simplemente para cumplir con el tema del uso y análisis de la ecuación, para seguir avanzando. Un diodo es de 0,1 voltios. El voltaje de un diodo es de 0,1 voltios. Su constante de emisión es de 1. Su constante de emisión es de 1. Y el voltaje térmico es de 25.7 miliamperios. ¿Y el voltaje térmico? Milivoltios, perdón. El voltaje térmico es de 25.7 milivoltios. Sí, 25.7 milivoltios. ¿Cuánto sería la corriente del diodo respecto a la corriente a la corriente superficial de fuga? Como no les he dado IS, ID va a estar en función a IS, ¿no? O sea, nada de ciencia, es una ecuación. ¿Cuánto sería la corriente del diodo respecto a la corriente superficial de fuga? Es una ecuación muy simple, ¿eh? Lo estoy haciendo porque no voy a hacer en el examen, les vengo una de esas, no quiero sorprenderlos. ¿Cuánto midió el voltaje del diodo? 25,7. El voltaje térmico, No, 0,1. 0,1 voltios. ¿Cuánto sería? La corriente, ¿cuánto es la corriente del diodo respecto a la corriente superficial de fuga? O sea, ID va a ser igual a algo IS, ¿no? ID va a ser algo respecto a IS, porque no les he dado el valor de IS, ¿no? Estoy diciendo que lo calculen respecto a esa corriente. Y apréndanse la ecuación porque es probable que no se la pongan en el examen, ¿ah? Es lo único difícil, pues, porque lo demás es sustituir datos. ¿Cuánto? 196.
¿Qué salió? 47,96 y S, ¿no? Sí. 47,96 y S. Ok, ejemplo 2. Muy simple, ¿no? Ejemplo 2. Un diodo trabaja y consume un voltaje de 1.2 voltios. Consume un voltaje de 1.2 voltios. La corriente que atraviesa el diodo es de 300 amperios. Así trabajan, ¿no? Los diodos de potencia. O sea, consume 1,2 voltios el diodo, pero por él está pasando 300 amperios. Atraviesa, por el diodo atraviesa una corriente de 300 amperios. Se sabe que es un diodo de silicio cuyo voltaje térmico es de 25 milivoltios. Se sabe que es un diodo de silicio cuyo voltaje térmico es 25 milivoltios. ¿Cuánto es la corriente superficial de fuga? ¿Cuánto es la corriente superficial de fuga? El teórico. Si no les da un valor exacto y solamente les dicen que es silicio o germanio, asumen los teóricos. Si les da un valor específico, asumen el silicio. Porque acá es muy ambiguo, ¿no? Ingeniero, ¿cuál consideramos? ¿El teórico o práctico? El teórico, porque el práctico es muy ambiguo. Le tendría que dar un valor. ¿Cuánto? 11.33 nanoamperios. 11,33 nanoamperios. Simple, ¿no, muchachos? Es simplemente reemplazar ahí la ecuación. Pero estos parámetros es importante porque tenemos que saber cuánto va a soportar mi diodo en inverso. ¿Ya? ¿Puedo borrar todos los muchachos? ¿Sí? Ingeniero, ¿cuánto sale? 11,33 nanos.
Ok. Las curvas características de un diodo convencional, de un diodo, ¿no? En general, no convencional, de un diodo. Pero ahora, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente, habíamos dicho qué cosa, muchachos, que la electrónica en potencia es lo que más está orientado a aplicado a los conmutadores. ¿Qué significa un conmutador? Un switch, o sea, ¿qué significa? Abrir, cerrar, encender, apagar. Si quieren ver una forma. Un diodo, ¿qué es lo que hace? Un diodo, ¿qué es lo que hace? Deja pasar corriente o no deja pasar corriente, dependiendo si está polarizado de manera directa, si está apagado o si está polarizado de manera inversa. Entonces, en una analogía, es como que ustedes están corriendo. ¿De acuerdo? Ustedes están corriendo. Al menos que ustedes están corriendo y yo les digo detente, ¿qué va a pasar? Hay un tiempo de reacción. ¿De acuerdo? Hay un tiempo de reacción. Y ese tiempo de reacción va a determinar lo que van a demorar en detenerse. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una cosa es que tú reacciones y otra cosa es que te detengas. ¿Qué factores van a influir? En una analogía. ¿Qué factores van a influir? Si ustedes están corriendo y yo les digo deténganse. Primero la velocidad. Mientras más rápido corras, más difícil va a ser que te detengas. ¿Por qué? Por inercia. Eso es por inercia, simplemente por inercia. ¿Cuál es otro factor? Más que la masa, ¿qué podría ser? Porque la masa podría ser un factor, pero quizás otro factor, la fricción. La fricción. Si tus zapatos y el suelo tienen una fricción fuerte, va a ser más fácil que te detengas. Si no existe mucha fricción, por más que te detengas, vas a resbalar, ¿no? Vas a seguir corriendo. Pasa lo mismo con los diodos. El diodo cuando trabaja, yo en algún momento le voy a decir detente. El diodo es una unión de dos materiales creados. ¿Ya? De dos materiales creados, el material tipo P y el material tipo N. Por lo tanto hay electrones libres y huecos. Al pasarle corriente, hay un flujo de estos electrones hacia esos huecos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo le diga detente, le cambie la polaridad o simplemente lo deje de alimentar, ¿qué va a pasar? Va a haber una acumulación de carga, tanto en la unión como en el material. ¿De acuerdo? Son los dos factores que más incidencia tiene, ¿no? Recuerden esto, un diodo es esto, ¿no? ¿Sí? Un diodo es eso. ¿Qué va a pasar? En esta unión van a haber electrones, va a haber una carga. Eso va a generar un tiempo de reacción. Y en esta masa también hay más electrones. Tengan en cuenta que a mí lo que me interesa es que pasen de uno al otro. Esa unión se tiene que hacer más pequeña o más grande para que exista el flujo de corriente o el impedimento de la misma. Pero ¿a través de qué? De los electrones que pueden estar por acá o los huecos que pueden estar por acá. ¿Me hago entender? Entonces, nos guste o no nos guste, mucho o poco, por más que yo desconecte el diodo, siempre voy a tener ¿qué? Una carga. Siempre voy a tener una carga. Eso pasa siempre, ¿no? O sea, todo se va a quedar cargado por milimicros o nanosegundos, pero se queda cargado. Porque no es de que te dejo de alimentar y se acabó. No, no es tan simple. Por eso el tema del estático y todo esto, ¿no? Bueno, que esos son otros factores en realidad. Entonces vamos a ver
vamos a ver las características dinámicas del diodo, ¿ya? Dentro de las características dinámicas del diodo, vamos a encontrar la recuperación inversa. Vamos a encontrar la recuperación inversa. ¿Qué es la recuperación inversa? La recuperación inversa es cuando el diodo está funcionando y quiero que deje de funcionar. O sea, en la analogía que les acabo de hacer es cuando ustedes están corriendo y les digo que se paren. ¿De acuerdo? Me parece una analogía bastante válida. ¿Ya? Me parece una analogía bastante válida a ese ejemplo. Entonces yo voy a tener lo siguiente. Obviamente voy a ser muy exagerado también, ¿no? Ya saben que todo es por pedagogía, ¿no? ¿Qué pasa cuando el diodo está funcionando? Pasa corriente. Pasa corriente. Entonces, la corriente pasa. ¿No? ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo 1, que yo le digo que deje de funcionar. Pasa lo mismo acá. Obviamente, que en este caso, ¿qué es? Corriente del diodo versus tiempo, ¿no? Ya no es corriente versus voltaje, porque esto es dinámico. Entonces, la corriente del diodo versus tiempo. Entonces, yo acá, de manera ideal, ¿qué debería pasar? De manera ideal. De manera ideal debería ser algo así. De manera ideal debería ser algo así. Vienes, estás trabajando, te digo que te detengas, bajas a 0 y no conduces. Eso sería el ideal. Así debería trabajar un diodo, pero eso en la vida real, imposible. O muy difícil. Tendrían que ser parámetros, en vez de correr, ¿qué tendrías que estar? Gateando, ¿no? Quizá. ¿No? O sea, tendrían que ser parámetros muy bajos. Muy bajos. ¿No? Ok. Entonces, ¿qué va a pasar acá? A la hora que te diga detente, ¿qué va a pasar? Te pasaste. ¿Por qué? Porque hay carga. Existe carga. Y esa carga va a tener como recuperarse. Y esto va a hacer esto. Eso va a ser. A este tiempo se le conoce como tiempo de recuperación suave. ¿Ya? A ese tiempo se le reconoce como tiempo de recuperación suave. Este es IRR. ¿Qué sería IRR? ¿Qué sería IRR? Sería el pico, ¿no? La corriente pico negativa o la corriente pico inversa, como quieran. La corriente pico inversa, la corriente pico negativa. Nómbrenlo de menos. ¿No? Entonces, dense cuenta, aquí existe un tiempo de recuperación suave. Se dice que el diodo ya está funcionando de manera correcta cuando llego el 25% de esta corriente. ¿Ya? Entonces, el 25% va a ser más o menos acá. 0,25 de quién? De IRR. ¿De acuerdo? Entonces, vean, a partir de este momento, como les digo, estoy siendo bastante exagerado, ¿no? A partir de este momento, y este es el pico, a partir de este momento, el diodo no debería dejarme pasar corriente, porque eso es lo que me dice la teoría, que no te deja pasar corriente en negativo. ¿De acuerdo? A partir de este momento no debería pasar corriente. Entonces, acá se está creando, ¿qué?
Acá se está creando ¿qué? TA. ¿Qué es TA? ¿Qué es TA? Es el tiempo de almacenamiento que se debe es tiempo de almacenamiento. TA es tiempo de almacenamiento. Así pónganlo. TA es tiempo de almacenamiento. Y punto seguido, ¿no? Esto se debe a qué? Por más redundante que suene. ¿Esto se debe a qué? Al almacenamiento de cargas ¿en dónde? No, ¿en dónde? En la unión. ¿Ah? Esto se debe al tiempo, esto se debe al almacenamiento de carga en la unión. Esto se debe al almacenamiento de carga en la unión. Ahora vean, yo le estoy hablando que acá nosotros hemos dicho para que el diodo sea considerado que ya no está conduciendo, ¿en qué es? En el 25% de TR. Entonces aquí, a este tiempo se le conoce como TV. ¿Ya? A ese se le conoce como tiempo TV. TV es tiempo de caída. ¿Ya? TV es tiempo de caída. TV es tiempo de caída. Entre paréntesis o puntos seguidos le ponen qué cosa. ¿A qué se debe? Se debe al almacenamiento. Se debe al almacenamiento de carga. ¿Ya? Se debe al almacenamiento de carga en la masa del diodo. Almacenamiento de carga en la masa del diodo. Muy bien. Ahora, el parámetro importante, ¿cuál es? Es este. ¿Quién es? TRR. De sus siglas en inglés, tiempo de recuperación inversa. ¿Ya? De sus siglas en inglés, tiempo de recuperación inversa. Tiempo de recuperación inversa. Aquí es lo mismo. La diferencia es esta, muchachos. La diferencia es esta. Es como control, ¿no? Esto, ¿qué se parece? Al PD, ¿no? ¿Sí? ¿Acá qué pasaría? Sería algo así, ¿no? A este tiempo de recuperación se le conoce como recuperación rápida. No me van a decir P idea. Rápida. De la misma manera, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? IRR, ¿hasta dónde? Hasta 0.25 IRR, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí a aquí, ¿qué hay? Entre estos dos, TA. Entre estos dos, y todo esto sería TR. Tiempo de recuperación.
Ahora, ¿acá qué hay? ¿Acá qué hay? Acá hay esto, ¿no? ¿Qué es esto? Eso es QRR. ¿Qué es QRR? Es la carga eléctrica desplazada. ¿Ya? QRR es la carga eléctrica desplazada. QRR es la carga eléctrica. ¿Y en realidad qué es? ¿Qué es? Es el área, ¿no? ¿Qué es? El área, ¿esa carga qué es? El área negativa de qué? De la característica de recuperación del diodo, ¿no? Es la carga negativa de la característica de recuperación del diodo. Es el área negativa de la característica de recuperación del diodo. Ok, entonces hagamos un poquito de matemática, porque los libros les va a mostrar una sola fórmula, no es la idea una sola fórmula. Yo que podría decir, de arranque nomás, ¿qué es lo más fácil? TRR. TRR, ¿qué es? TA más T. Perfecto. Yo tengo mi primera ecuación. ¿De acuerdo? Yo tengo mi primera ecuación. ¿Qué más podría decir? IRR, ¿a qué es igual? Matemáticamente hablando. IRR, ¿a qué sería igual? Acá. ¿Sería qué? ¿Cómo podría calcular esto? Sería el pico, no, IRR es el pico, sería el tiempo, ¿no? Porque estamos hablando respecto al tiempo. Entonces, ¿de qué voy a hablar? De una derivada, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Sería TA. TA, ¿por qué? ¿Qué es esto? Gráfica roja. Evidentemente, ¿qué es? ¿Qué es? La corriente respecto al tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué sería? TA, ¿por qué? Por la derivada de la corriente respecto al tiempo. ¿Estamos bien o no? Matemática básica, o lo llamo el profesor Fermín. Ok. Ok. ¿Estamos bien? Ahora, ¿cómo podría calcular yo el área? ¿Tiene la función de esto? Porque si tuviera la función, ¿qué hace? La integra y se acabó. ¿Tiene la función? No. Entonces, ¿yo qué podría decir? ¿Esto a qué se asemeja? A un triángulo, ¿no? Y esto también se asemeja a un triángulo, ¿no? ¿De acuerdo? Es más, desde acá lo hago para no perder tanta data. ¿De acuerdo? Para no perder tanta data porque yo quiero calcular todo eso. Incluso no estoy calculando esto, ¿no? ¿Sí? Voy a tener una pequeña variación, pero bueno, eso me va a ayudar mucho, matemáticamente hablando. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuál es el área de un triángulo?
El área de un triángulo es base por altura sobre 2. Entonces, ¿yo qué podría decir? Podría decir que Q RR es igual a ¿qué? A TA, que es la base. ¿Por qué? Por IRR, que es la altura, sobre 2. Más TV por IRR sobre 2, ¿no? Pero si ya dice TRR, no podría ser TRR por IR sobre 2. Sí. Vamos a, es que les voy a mostrar el paso a paso. Pues. ¿Ya? El paso a paso, porque al final es lo correcto, ¿no? ¿Qué es lo correcto? Esto es 3, ¿no? O sea, en cristiano, ¿a qué sería igual? En cristiano, ¿a qué sería igual? QRR no es igual, no es semejante o similar a qué? A TRR por IRR sobre 2. ¿Sí? ¿Sí? Esto es, ¿qué sería? 1 en 2, 1 en 3, ¿no? ¿Sí? 1 en 3. ¿Vamos a ver? Ok. Entonces, de ahí yo voy a despejar IRR. ¿Cuánto sería IRR? Entonces, IRR es igual a ¿qué? A 2 QRR sobre TRR, ¿no? ¿Vamos bien? Matemática básica, ¿no? Matemática básica. Entonces, hago 5 en 1. ¿Cómo sería? Tengo 1. No. No, en 2, ¿no? 5 en 2. 5 en 2, porque si no, no tiene sentido. ¿Qué sería? Sería 2Q RR sobre TRR es igual a ¿qué? A TA por la derivada, ¿no? O sea, TA por la derivada de I de T es igual a 2Q RR sobre TRR, ¿no? Entonces, TRR por TA, porque estoy juntando mis tiempos, es igual a ¿qué? Es igual a ¿qué? A 2Q RR sobre la derivada de la corriente respecto al tiempo. Esa es mi ecuación 6, ¿sí? Para tenerlo respecto al tiempo, para tener una sola unidad en un lado por lo menos. ¿Ya? Ok, ahora, asumamos que pasa esto. Vamos a asumir que pasa esto. ¿Ya?
vamos a asumir que pasa eso. O sea, que mi recuperación es óptima, es la mejor. Si mi recuperación es óptima, ¿qué significa? Voy a asumir qué cosa. Porque eso va a simplificar mucho, ¿ah? Y eso lo hacen todos los autores. Que mi recuperación es óptima, es rapidísima. ¿Por qué? Porque las recuperaciones estaban en el orden de los microsegundos. ¿Ah? Estaban en el orden de los microsegundos. Entonces, si yo asumo que mi recuperación es así de abrupta, ¿yo qué diría? ¿Esto qué era? ¿Hasta el pico qué era? ¿Qué era? TA. Si ya no hay TB, significa que TA es igual a TRR. ¿Ya? Vamos a asumir que TA es igual a TRR. ¿A mí qué me interesa? ¿TA o TRR? TRR, ¿no? Entonces, ¿yo qué voy a decir? Que TA, que es lo mismo que TR, es similar a ¿qué? En 6, pues, ¿no? Obviamente. ¿A qué sería igual? A la raíz cuadrada de 2Q RR sobre DI de T, ¿no? Porque tendría TRR al cuadrado y despejándolo en la raíz cuadrada. Esta va a ser mi ecuación 7. Esa va a ser mi ecuación 7. Ahora, ¿qué hago? 7 en 1. No, 7 en 2. 7 en 2. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Que IRR, porque a mí me interesa hallar qué. Ahora, el pico máximo, ¿no? El IRR, o sea, ¿qué tanta corriente va a aguantar mi dispositivo de manera inversa? Entonces, ¿qué diré? IRR es igual a la raíz cuadrada de 2Q RR sobre la derivada de I de T por la derivada de I de T. Para que yo meta esto a la raíz, ¿qué hago? Lo elevo al cuadrado, ¿no? IRR es igual a la raíz cuadrada de ¿qué? De 2Q RR de I de T por DI al cuadrado de T al cuadrado, ¿no? Entonces, elimino. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener? Que IRR es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de 2Q RR por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Cualquier libro de electrónica y potencia que vayan a consultar les va a dar esa ecuación, pero no les va a dar el resto de las ecuaciones. O sea, ¿de dónde salió? ¿Ya? O sea, así como lo hicimos con el divisor de tensión, ¿se acuerdan cuando les expliqué de dónde salía el VBB y el RB? Ya, es el equivalente a eso, ¿no? Es el equivalente a eso. ¿Vamos bien? Ok. Les doy un ejercicio y me hacen acordar la próxima clase que tengo que darles los tipos de diodos, ¿ya? Los tipos de diodos los hacemos en la próxima clase. Pero les dejo un ejercicio para que lo practiquen en casa. Nada de ciencia tampoco, ¿ya? Un diodo
tiene un tiempo de recuperación inversa. Un diodo tiene un tiempo de recuperación inversa de 3 microsegundos. Un diodo tiene un tiempo de recuperación inversa de 3 microsegundos. La derivada de la corriente respecto al tiempo, la derivada de la corriente respecto al tiempo, o sea, la respuesta, ¿no?, de la corriente en el tiempo, es de 30 amperios por microsegundo. Es de 30 amperios por microsegundo. Calcule la carga eléctrica desplazada. Calcule la carga eléctrica desplazada y el pico negativo de la intensidad. Calcule la carga eléctrica desplazada y el pico negativo de la intensidad. En cristiano, IRR ni UR. La próxima clase, en los primeros 45 minutos, se va a estar terminando los diodos y cambiamos de dispositivo. ¿Ya? Y cambiamos de dispositivo. Los de diodos, me voy a hacer todavía diodos en serie y paralelo. Análisis en serie y paralelo. Pero es que diodos no tiene ciencia, ¿no? No tiene ciencia. Lo que hemos visto son sus características. Pero las características tampoco es que nos tengamos que aprender todo. Un par de ecuaciones que las sepamos, más que suficiente. Pero tenemos un mayor conocimiento de cómo funciona un diodo. Antes era prendido, apagado y se acabó. Ahora entendemos, esto se nos está yendo. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante, muchachos? Les robo un minuto, por favor. Les robo un minuto, si no, no tiene sentido mi clase. ¿Puedo borrar esto? Sí. ¿Por qué es importante este tiempo de recuperación de un diodo? Normalmente los diodos, ¿para qué los usamos? Los más generales. Para rectificar. ¿Qué significa? Que tengo una señal de esta forma. ¿De acuerdo? Tengo una señal de esa forma. Y yo quiero que salga de esta. Yo quiero que salga de esta forma. ¿De acuerdo? Si mi tiempo de recuperación del diodo es mala, ¿ya? Si el tiempo de recuperación de mi diodo es malo, va a pasarme esto. Y esto les ha pasado seguramente en el laboratorio. O sea, incluso podría llegar a ser esto. ¿Qué significa? Que no rectifica, que no está rectificando, que el circuito no está rectificando. ¿Eso a qué se debe? ¿Por qué podría ser la razón? El diodo es muy lento, pero no necesariamente es el diodo nomás. ¿Qué? No. ¿Por qué podría pasar? Porque eso pasaba en el laboratorio. Si han llevado al laboratorio conmigo, a algunas personas les pasaba esto. ¿Cómo se solucionaba? Reduciendo la frecuencia. Si la frecuencia es muy alta, tú le estás diciendo al diodo, corre, detente, corre, detente, corre, detente. El diodo jamás se detiene porque ni bien se está deteniendo le dices que corra. Es lo que está pasando. Es lo que está pasando. Hay diodos que se recuperan mucho más rápido que otros, pero sacrificando ¿qué? Características como su voltaje y su corriente. En nuestro caso, como velocidad y fricción. ¿Me dejo entender?
Entonces, ahí está la importancia de decidir con qué tipo de diodos vamos a trabajar. Porque si no estoy llegando a lo que deseo, que es lo verde, estoy logrando el azul. Podría darse el caso, aceptable quizás, que pase esto. Que no es lo recomendable. Y esto pasaba en el laboratorio. Es más, lo vamos a hacer con el 7407. Conmigo. Si le aumentas la frecuencia, esto cada vez es mayor. Si le bajas la frecuencia, ¿qué va a pasar? Pasa el verde. Lo rectifica a media onda. ¿Por qué? Porque el diodo no te responde tan rápido. Tú le estás diciendo muchas repeticiones en muy poco tiempo. ¿Me dejo entender, muchachos? Eso es electrónica. Con Dios. Hola mi gente, ¿cómo están? Acá estamos en un episodio, estamos haciendo IRL en la Universidad Católica de Santa María. Estamos en un nuevo directo, acá estamos saliendo de clases del 200, vamos al 202 a ver a dónde está el Indian.